Social en caso de un triunfo de los partidos de corte liberal, que son los que están formando esta coalición a la cual vos hacías referencia. Por otra parte, hay otras cosas también interesantes, como por ejemplo, la calle salió en defensa de Manini Ríos. Manini Ríos mañana tiene que presentarse ante la justicia, mañana se va a desarrollar la audiencia de formalización, en la que la Fiscalía va a pedir que sea imputado y que se le inicie, formalice el proceso penal por la presunción de un delito de omisión de funcionario público en denunciar delitos. Las personas comunes y corrientes no tienen la obligación de denunciar un delito, pero sí los funcionarios públicos, y más cuando se cometen dentro de las dependencias a las cuales pertenecen. ¿De qué estamos hablando? Que el año pasado, cuando el represor José Gabazo declaró ante los tribunales de honor, dijo algo que hasta ahora nunca había dicho, o que hasta ese momento nunca había dicho, que era qué había hecho con el cuerpo de Roberto Gomenzoro después que lo mató, lo tiró al fondo del lago de una de las represas del Río Negro. Eso es un delito y ahí todos tienen la obligación de denunciarlo. Un general es un funcionario público. Después vino la tormenta política que terminó con su destitución y ahora aparece este señalamiento que hace el fiscal Diego Pérez. La Calle dijo, si un periodista no hubiese escrito en el diario El País esta noticia, mañana no pasaba nada. Y en realidad el general Manini no estaba pasando por los momentos por los cuales está pasando. Con lo cual, de alguna u otra manera, luego de firmar un acuerdo relacionado con la posibilidad de formar una coalición de gobierno, de alguna u otra manera se puso de su lado, respaldándolo. Bueno, también la Calle dijo, atención que voy a tener 56 diputados y 17 senadores. También es un dato concreto que surgió a raíz de las declaraciones de la Calle Pou. Por eso, muchísima información. Y nosotros hoy vamos a conocer algunos nuevos diputados, otros que renuevan y un senador histórico del Frente Amplio que vuelve al Parlamento. Sí, en el primer bloque estará con nosotros el ingeniero César Vega, es el líder del Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI, que salió electo diputado en las elecciones del domingo pasado. Luego estará con nosotros Iván Posada. El Partido Independiente está pasando por momentos aciagos, ¿verdad? Perdieron la banca que tenían en el Senado, perdieron una banca en la Cámara de Diputados y quedan solamente con un legislador que estará esta noche con nosotros. Y para el cierre, un histórico, senador, como decías vos. Sí, Enrique Rubio, de la 77, de la vertiente. A ver, ¿cómo hicieron para sacar 2 senadores y ningún diputado? ¿Qué implica esto, ¿no?, en el nuevo escenario parlamentario que vamos a tener a partir del próximo año? ¿Cómo se va a manejar esa bancada? Bueno, por allí estaremos hablando con el legislador. Bueno, breve pausa y nos metemos de lleno en los contenidos de la recta final de esta noche. Bueno, acá estamos, con mucho gusto le damos la bienvenida a César Vega, alguien que conocemos hace muchos años, fuimos compañeros de trabajo. La verdad que has recorrido un camino intenso, interesante, y que te ha permitido alcanzar objetivos, por ejemplo, de ponerte en el Poder Legislativo para plantear todas esas ideas que has divulgado a lo largo de todos estos años. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme, y al PERI, Partido Ecologista, y en ese cálido recibimiento tuyo, claro que yo resumo muchos momentos que pasamos en las radios en las que nos hemos encontrado, siempre como un buen periodista, Fernando Blanco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, César, no es nada de la verdad nomás. Está muy bien. Decías recién, me está explotando el celular. ¿Está cambiando tu realidad a partir de esta noticia, bueno, de que vas a asumir en ese cargo, en diputado? Sí, mirá, recién se lo dije a una periodista en Monte Carlo que nos dijo que... Le digo, sos la primera periodista que me dice eso, pero es lo que vengo sintiendo en la calle. Dice, le inyectaste mucha energía, mucha esperanza al sistema, viene a ser, ¿no? A la democracia, creo que me dijo. Y yo siento que fue así.
Recién pasé por el local porque tenía unos minutos y estaba todo el mundo contento y seguía pasando gente y saludando. Y el celular cambió un poco porque mi número es público, es el que uso en mi programa de radio, y tuve más de 1000 WhatsAppos y más de 300 y pico de mensajes, y entonces estoy agradeciendo por los medios que venía contestando toditos, pero te imaginas que en algún momento empecé por ejemplo, ahora estoy bastante descansado, ya anduve hoy en el campo, pero los medios nos tomaron como una especie de novelería, no sé, pónganle. Pero entre esos mensajes estuvo el del doctor Lacalle Pou, que lo llamó a felicitar. Sí. No, la calle me llamó a las 0 horas, 06 minutos después de hacer el discurso, para felicitarme, y bueno, yo lo felicité a él, estuvimos hablando un par de cosas, nada de trascendencia política, y bueno, también me llamó Martínez, porque él comete un error muy mínimo. Yo le dije, no te preocupes por eso, pero ya quedamos hablando un poquito y agendamos una reunión la agendó él, ¿no? Para el lunes a las 10, según me dijo, y por supuesto que voy a ir, porque él cometió un pequeño error. Se ve que le informaron que la calle me había querido dar algún cargo, y de ninguna manera yo vengo sosteniendo en los medios que eso no puede pasar, gobierne quien gobierne, porque el PERI va con una postura, votaremos lo que esté bien para nosotros, no votaremos lo que esté mal, no queremos ningún cargo, no corresponde. Recién dijiste una cosa al pasar que te la quiero preguntar con especial interés y con especial atención, porque dijiste somos como una cosa rara y capaz que por eso somos atractivos. No sé si fue esa la palabra que usaste, pero más o menos esa es la idea que querés transmitir, ¿verdad? El partido chico, como se le complicó a los partidos chicos, Fernando, yo pienso que ahí tuvo que ver mucho la manifestación que me pasé por de recién, y capaz que estaría participando si no estuviera acá, que es por Chile, ¿no? Sí. Y creo que eso de alguna manera sacó de la Troya durante algunos días a los partidos chicos. Y nosotros veníamos firmes en todo el país, con militancia silenciosa. Y los demás, al no llegar los demás, quedamos nosotros como novelería, ponele, porque ya se sabía que el Frente, los blancos, los colorados y Cabildo, el partido militar, como yo digo, un poquito también abierto, se sabía que llegaban. A Novik le fue muy mal, al Partido Independiente le fue muy mal, no contaba yo por lo menos con que la Unidad Popular perdiera su diputado, por lo menos, a pesar que venía cayendo mucho y eso se veía, y contaba con que al Partido Independiente le fuera un poco mejor de lo que le fue. Nosotros con los 33.000 votos salimos bien fortalecidos, con muchos miles de votos por encima de lo... Y entonces quedamos en eso, digo, por eso hemos estado tanto en los medios. Yo no me la voy a creer, dentro de unos días todo vuelve a su cauce normal. Ahora, bueno, pero un segundito, Rosina, porque por eso que decíamos al principio, de que hace muchos años que nos conocemos, tenés un estilo muy peculiar, un estilo muy, muy particular de decir las cosas, frontal, a veces hasta gracioso, y yo muchas veces pensaba, a César estará teniendo prensa porque es llamativo la forma en cómo habla, su sentido del humor, o realmente los medios de comunicación lo están tomando en serio, están tomando en serio su discurso? Porque a mí me parece importante. Ahora toman en serio esto de plantar ajo, de plantar kiwi, de plantar yerba mate, todo lo que estamos haciendo incluso en el departamento de Montevideo, todo lo que he mostrado en la tele. Y tantos otros proyectos que ciertamente sí, como dijo, creo que fue Victoria Rodríguez en Canal 12, que fue la primera vez que el PERI salió en televisión, su camiseta en contra de la megaminería. Ese día la medición de audiencia que hacían dio 85% del pueblo que estaba mirando en contra de la megaminería y solo el 16% a favor. Y ella dijo montada en un ajo. Hay gente que se tomó muy en broma esto que yo estoy hablando de plantar ajos, pero los chinos están exportando millones de cabezas de ajo para todo el mundo y nos meten el ajo en el Uruguay, que nosotros éramos exportadores de ajo. Y por bromear yo digo, si en vez de tener 1 millón de hectáreas de eucaliptus, tuviéramos 1 millón de hectáreas de ajo, no plantadas en monocultivo, porque no es mi lógica, tú lo sabes bien, los programas agropecuarios míos siempre hablé de la producción orgánica, que es totalmente distinta. Eso implicaría que tendríamos que necesitar más o menos 4 a 5 millones de trabajadores con trabajo permanente. Es decir, tendríamos que importar chino en vez de ajo.
Ingeniero, volviendo al ámbito político, a las negociaciones, usted recién mencionaba Cabildo Abierto, el partido militar, pero hay una sintonía particularmente allí con Eduardo Luz, que fue electo diputado, que es un hombre que se puso a sus hombros la lucha contra UPM, contra la segunda planta, pero también contra el tren. Y usted ha dicho que no descarta la posibilidad de acercarse para hacer algo en común. A ver, ¿cómo es eso? Pasó algo que yo le corregí al observador y lo corrigí un poquito a medias, pero que creo que tiene que quedar muy claro con respecto al PERI cuál tiene que ser la política de los medios. Muy respetuoso, porque yo arranco en 1985 en CX30 la radio en la época de Germán Araujo del trabajo del periodista, pero en lo que se refiere a los titulares puede dar para la confusión. Justo Eduardo Luz cumple el mismo día que yo, 30 de octubre, y justo también es sanducero. Ayer. Y entonces en esto de que lo entrevisto muchas veces para el programa de radio en contra de la UPM, él desde el punto de vista del derecho, yo desde el punto de vista ambiental, también entrevisto a la gente que está por el costado de la vía, etcétera. Y quedamos que al saludarnos, por el día del cumpleaños, él me manda un WhatsApp, yo lo llamo y es él. Más bien, no sé si fue él o yo, no sé cómo salió. Digo, vamos a trabajar juntos por el tema en el Parlamento. ¿Y cómo se va a plasmar? Pero el titular dice que Vega va a trabajar con Manini casi. Ponele, te hago un titular más vendedor. Vega trabajará con Manini. No. Nosotros solamente hablamos con el diputado Eduardo Luz Ita ahora, a partir del 15 de febrero, y estoy muy gustoso de hacerlo con él porque lo considero una muy buena persona hasta donde yo lo conozco. ¿Y pueden hacer una iniciativa a nivel legislativo en esa materia? Vamos a ver, porque podemos plantear una comisión investigadora para que, eso es lo que por ahí hablamos, para que se vea un poquito cómo viene la mano. Vos lo acabas de decir recién, en realidad tienen un objetivo común, pero que parten de una base distinta, ¿verdad? Porque tu preocupación mayor viene por el lado del medio ambiente y la del profesor Eduardo Luz, que lo digo así con mucho cariño porque fue mi profesor de Público 3. Salvé con 10 con Luz. Mira qué bien. Salvé con 10 con Luz. Pero felicitaciones. El máximo era 12. Sí, claro. Todavía puede dar un poco más, diría el profesor. Un excelente docente, además de los docentes que escucha a los estudiantes, que le gusta la generación del debate, que estimula el debate. La verdad que en ese sentido un tipo fantástico. Pero justamente vos lo acabas de decir, lo de él viene por el lado el sustento jurídico que a su juicio el contrato con UPM no tiene. Claro. Entonces yo algún día se lo preguntaré a él, le preguntaría a él: profesor, ¿a usted le preocupa el medio ambiente como a Vega? Y a vos te pregunto, ¿a vos te preocupa las manifestaciones de naturaleza jurídica que está haciendo Luz? En las tandas te diría que seguís conversando y está lo más lindo, pero la gente no se entera. Te diría que a Luz le preocupa mucho el tema del medio ambiente. Y desde el punto de vista del derecho, a mí me preocupó, y fui uno de los que tuvo posibilidad de denunciarlo, de los pocos, porque tenía programa en contra justamente. Esto era Enzo Arauco, Montes del Plata. Se firmó entre gallo y medias noches también un 2 de enero. Lo firmó el hoy fallecido doctor Alberto Brescia. Por lo tanto, como no se puede defender, vamos a dejarla ahí. Bien. El lunes, entonces, van a tener un día movido. Ingenieros se van a reunir con el ingeniero Martínez y también con el doctor Lacalle Pou. Si fuera por mí, los hago ir a la chacra. Sí. Pero para estar descansado, pero queda un poco feo. Vio cómo es esto, ¿no? Ellos son queda un poco de feo, manera. yo tengo que ir a donde digan. ¿Y qué les va a plantear? ¿O va a ir a escuchar? ¿Cómo va a ser ese encuentro? Ellos saben bien lo que yo le voy a plantear. Es eso que te acabo de decir. Nosotros vamos a votar anulado y lo tengo decidido de hace bastante tiempo. ¿A votar anulado qué? Voto PERI de nuevo, la lista de la hormiga 1330, por decírtelo bien próximas claro, elecciones. A los efectos de la publicidad subliminal. Bueno, pero ¿y en el Parlamento cómo se van a comportar? Cualquiera de los dos que llegue a gobernar, porque Martínez no tiene la carrera perdida. La tiene un poco más complicada. Pero todo es día por día. Fíjense cómo salió la calle bastante bien parado de lo del impresentable intendente Moreira. Sí, hasta creo que lo capitalizó incluso. Sí, pero tuvo sus días, su momento de nerviosismo. No en vano apareció con su familia.
en la pública. Nosotros les vamos a votar al presidente, sea quien sea, el 1 de marzo, todos los proyectos de ley que sean positivos para el pueblo. Y los negativos, por ponerte un ejemplo tonto, pero que el Frente dijo no vamos a poner más impuestos, y de lo más impuestos que puso fue IRPF y IAS, 1.500, 400, 1.500 millones de dólares, ¿no? Me llega a decir alguno de ellos que va a sacar estos impuestos al IRPF y al IAS, se lo votamos con las dos manos. ¿Y usted qué iniciativa Puede tiene? que un diputadillo solo justo tenga la posibilidad de darle la mayoría al presidente. Bueno, ha pasado, ¿no? ¿Usted qué iniciativa lleva? La de los agrotóxicos, que voy a esperar 6-7 meses para presentarla, lógicamente. Primero trataré de cumplir las expectativas y dice que se prohíbe el uso en el Uruguay de todos los agroquímicos tóxicos, hormonas conservantes que estén prohibidos en cualquier país del primer mundo, para que no nos pase ni lo del fentión, producto fosforado, organo fosforado, que dicho sea de paso quiero corregir al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Vos sabés que si te intoxicás directamente con el fentión se te paraliza la respiración y te morís de momento y rápidamente. Mira. Pero además tiene grandes complicaciones para la gente que come la naranja. Esto tenía 100 veces más de lo que está admitido. Entonces, de ahí nos sacamos de arriba todo lo que se está usando acá y quedamos como único país del hemisferio sur que queda en las mismas condiciones para producir que los del hemisferio norte, que no lo usan. Al mismo costo, porque esa es la pregunta que viene después. Esto se usa porque lo tienen para tirar en el hemisferio sur, en el hemisferio norte. Entonces, ¿dónde lo tiramos? Lo tiramos en el hemisferio sur. Y como estoy muy bien fundamentado para eso, sé que todos los diputados lo van a votar a favor. Bien. ¿Y para qué es el fentión? El fentión es lo que pasó con la naranja esta que rechazó Italia, que se usa para matar insectos. ¿Y qué otra forma hay de matar insectos? No, productos incluso agroquímicos, tenés unos cuantos, pero que están admitidos. Además de haber otras formas. Pero el fentión en Uruguay está permitido. Pero dice que solo va a estar permitido ahora que reventó esto hasta el 31 de diciembre de este año. Con eso te das cuenta de lo hipócrita que hemos sido, ¿no? Lo veníamos admitiendo sabiendo que iba a ser prohibido el 31 de diciembre de este año. ¿Por qué lo van a prohibir? Porque reventó esto. ¿Sabes una cosa? Esa naranja vuelve ahora al Uruguay. Queremos saber claramente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca qué decisión va a tomar con respecto a ella. Pero hay una cosa que es peor. Dicen que llegó a través de la deriva al viento. Quiere decir que toda la naranja que se producía para el consumo interno y que estaba alrededor de ese plantío, se estaba usando fentión en cantidades mucho más altas de las admitidas, y por eso llegó la deriva. Bien. Así que estuviste comiendo probablemente naranjas de ese tipo y no te anoticiaron. Por suerte, este producto queda en la cáscara. Es decir, que si pelaste la naranja... No te ríes lo que voy a decir, yo como la cáscara. Sí, bueno. Yo como el jugo con limón lo hago con cáscara. Exactamente. Con limón y con la naranja, el jugo lo hago así. Hacelo. Después te explico. Claro, no sé la tanta, te explico. Ingeniero, vamos a hablar de política ahora. Un segundo antes de seguir hablando de los jugos de naranja de blanco. Pensé que se terminaba la entrevista, por eso apuré. No. ¿Sigue Estamos pensando en la necesidad de eliminar el Senado? Como totalmente. Y ahora que se va a acercar ahí, no cambió de es que esa es lo que le estamos inyectando al sistema político. Fíjense que viene un partido a pelearla bien, que puede tener posibilidades de llegar al Senado en el 24 si hace todo bien. Y nosotros justamente con lo que cuesta vamos a proponer de cerrarlo a través de una juntada de firmas que comienza este año que viene y un plebiscito en el 2024. China, Finlandia y una larga lista de países tienen unicamerales. No es necesario el Senado. Esto aumenta la productividad de los diputados, ¿no, verdad? Eso no le tengo que pedir un permiso al sistema político para hacerlo. ¿Y lo va a promover desde su banca de diputados? No, justamente porque me sé todos los cuentos. ¿Alguien dijo esto? ¿Se lo recuerda? ¿Quién? Yo me sé todos los cuentos. Alguien que tuvo problemas una vez con el sistema político. ¿Quién? Germán Araujo. Ah, mira. Y entonces no se puede entreverar los papeles. Eso lo hará la militancia de nuestro partido, y ahí estuvimos recién enfrente a la Universidad de la República con los compañeros hablando de lo mismo.
yo me encargaré de lo que tenga que hacer en el Palacio, que son estos temas de los agrotóxicos y todo lo demás, y ellos se encargarán de la juntada de firma para esto. Bien. César, obviamente que tu perfil viene por ahí, viene por el lado de la protección al medio ambiente, a la salud humana, bueno, todo esto que hemos estado reseñando en estos primeros minutos, pero yo contigo quiero hablar de política también, porque conozco tu cabeza política, porque siempre fuiste un bicho político, y porque has dicho, al pasar algunas cosas sobre las cuales quiero que nos detengamos un poco. Vos decís, hablaste de los impuestos, y dijiste que si alguien propone eliminar el impuesto a la renta de las personas físicas y el IAS, el impuesto de asistencia a la seguridad social, lo votás con las dos manos y todo eso. Pero yo siempre te tuve como un hombre, como un estatista y como un hombre de izquierda. Claro, y por creo lo en el tanto, Estado yo. Estatista. Yo creo en el y Estado. Al Estado hay que mantenerlo. Por supuesto. ¿Y a mí no me gusta nada de las tercerizaciones. O la vida es privada o la vida la maneja el Estado. Y acá nos metimos con los fideicomisos y todas esas mentiras. Fideicomiso es deuda, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente a veces no sabe muy bien qué es fideicomiso. A veces sí, a veces no. Fideicomiso es deuda, o sea, te banco el fideicomiso y te lo pago con las patentes de los autos. O sea que es como sacar del parque automotor X cantidad de autos que esas patentes ya no entran a pagar servicios o personal, sino que entran a pagar la deuda debida al fideicomiso, ¿no? Por lo tanto, eso primero, las tercerizaciones conmigo no cuentan, porque si vos tenés que tener personal de limpieza en los hospitales, tenelo, listo, que estén a cargo del hospital, pero no de tercerizadas. Y el Estado hay que bancarlo, y ahí está el problema. Ahí, dame un segundo, porque digo, vamos a tratar de ir alimentando los conceptos para enriquecerlos. Acabas de poner un ejemplo que se ve muchísimo, ¿no? En todo el Estado, en todas las dependencias del Estado, la limpieza está tercerizada. ¿Por qué? Porque al Estado le cuesta más barato. ¿Por qué? Porque las empresas de limpieza le pagan muy poco a los trabajadores, pero al Estado le cuesta más caro muchas veces, porque el Estado paga mucho por el servicio, pero el empleado es el que cobra poco. Le cuesta más caro en relación a lo que, es decir, lo que el Estado paga en relación a cada trabajador de la empresa privada es muchísimo más que lo que el trabajador termina percibiendo como sueldo, porque la mayoría se lo queda la empresa tercerizada. Sí, a veces compañera. Antes era blanca o colorada la compañía y ahora es compañera. Seguro, es una tercerizada. Lo lamento mucho, compañera. pero esto nace... Bueno, Martínez, palabras textuales, candidato a la presidencia, dijo con respecto a este asunto, si esto se llega a saber vamos todos presos. ¿Lo recuerdan? Y bueno, es verdad. Bueno, pero... Y hay una de las personas que debido a la corrupción hace 5 años me estaba entrevistando Sonia Brescia ese día acá y fue la noticia, fue preso un señor de la cuestión de ACE. Alfredo Silva. Alfredo Silva, el director de ACE en representación de los trabajadores. Sí, 2 veces se dio esa situación en ACE. Es increíble, en el Hospital Maciel concretamente. Porque antes fue la empresa Clanider, claro, cuya directora era la esposa de Eleuterio Fernández Huidobro. Y pasó lo mismo, la sobrefacturación, porque además de la tercerización venían maniobras dolosas, como por ejemplo la sobrefacturación o más horas de las que realmente hacían los trabajadores de limpieza. Pero ¿qué maniobra dolosa puede hacer el empleado de limpieza si es empleado del hospital? Ninguna, pero al Estado le va a salir más caro. Y ojo, yo no estoy diciendo que eso esté mal. No le va a salir más caro. No, pero no hay que tenerle miedo. No hay que tener miedo que el Estado le salga más caro, pero seguramente le salga más caro porque está demostrado y para sostener eso se necesitan impuestos. Es ahí donde no te entiendo mucho la mentalidad. Los impuestos, ahora el Estado para... Vamos a hacer la prueba que estoy haciendo en radio. Nosotros tenemos el cálculo. Dejemos de hablar 3 segundos, ¿verdad? Una eternidad en televisión, ¿cierto? En radio no tanto. El Estado acaba de gastar 60.000 pesos. Son 20.000 pesos por segundo. ¿En qué se basa para eso? Y facilísimo porque dividimos el presupuesto nacional entre los segundos que tiene un año y listo, te da.
El punto andan 19, bueno, no, 20 pero mil. no me lo hagas así, César. ¿Por qué? Y bueno, porque en esos 3 segundos le pagó el sueldo a maestros, a Y policía. está bien, claro, por supuesto. Esa es la parte que está bien. Pero el presupuesto aumentó muchísimo en los últimos años, ¿verdad? Y por eso llegamos a esa cifra. Muchísimo aumentó. Y en una de las áreas que aumentó, más, de 200 a 800 millones de dólares, ¿dónde fue? ¿Dónde? Ministerio del Interior. Está bien. ¿Cómo está? No, no está bien, porque ¿cómo estamos de seguridad? Pero ¿vos sos de los que cree que el tema de la seguridad pasa por la policía? ¿En serio? Bueno, Cambiaste yo mucho, sí. César, entonces. No, yo creo que sí. No creo que pase por instalar los militares a manejar la seguridad. No, por eso. Pasa por la educación, por el trabajo y por la policía. Bueno. Pero la policía cumple un papel fundamental como en cualquier país, que puede ser Francia o cualquier otro. Sí. Y entonces hay que primero respetarla y dotarla de recursos necesarios. Pero recursos necesarios ha tenido 3 veces más de lo que tenía en la época de Jorge Valle. 800 millones de dólares por año. Cambien de ministro. Hágame caso. El Frente pierde, entre otras cosas, no debido al tema de Raúl Sendic, que fue escandaloso, absolutamente impresentable, porque el Frente, al cual pertenecía mucha honra, que fue el de antes, te decía, tenemos que poner a los idóneos. Y pusieron a los ineptos. Pero el Frente, uno de los motivos por los que va a perder si pierde, es porque mantuvo a Bonomi en el Ministerio de Seguridad, y yo salgo de acá y voy a 4 ojos mirando así. Sí, tan así. Y estoy en un barrio... Pero César, mire que yo voy para el campo y paso por los asentamientos, que están costados de la ruta. La vez pasada agarro por Carlos María Ramírez, y había una cortada hecha con cubierta, que estoy totalmente en contra porque no sirve para nada, y quemar cubierta es para contaminar el medio ambiente. Asimismo, estoy totalmente en contra de que los productores rurales inconsciente e ignorantemente quemen cubierta para defenderse de la helada, porque está totalmente demostrado que ninguna helada la para la quema de cubierta, y sabes cómo queda el cielo, negro. Nos debían de Carlos María Ramírez para unos barrios que hay allá abajo que son... No pasa nada, pero bravo, no está fácil. Mira, a mí me robaron, a mi señora le robaron, a mi hija le robaron, se va salvando mi hijo. Pero cuando ustedes empiezan a preguntar, tenemos mucho menos seguridad de la que teníamos hace unos cuantos atrás. Dice, el problema es mundial. ¿Están seguros de eso que están repitiendo como loro, de que el problema es mundial? Entonces, ¿no está de acuerdo con que haya mayor presupuesto para la seguridad, pero se queja por Te redondeo inseguridad? con esto. Y si fuera mundial, a mí no me importa. Nosotros vivimos en el Uruguay. Y estoy de acuerdo con lo que tú dices. Tiene que haber más presupuesto para la policía. Pero la gestión de Bonomi fue espantosa. ¿Solamente no se da cuenta el Frente de lo que está perdiendo el gobierno? No sé si solamente no se da cuenta. Desde todos lados se ha dicho que Bonomi ha sido uno de los mejores ministros del Interior que tuvo este país. A mi juicio, los 2 mejores ministros del Interior que tuvo este país fueron Daisy Tourné y Eduardo Bonomi. Pero bueno, discrepamos de acá a la luna. Cada uno piensa como piensa. Pero lo que te acaba de preguntar, a mi juicio, el mejor ministro de Economía que tuvimos fue el Flaco Achugarri. Pero no me animo a decir quién fue el mejor ministro del Interior que tuvimos. Y Bonomi no está por supuesto. dentro de... Lo defienden mucho los periodistas a Bonomi. Me gustaría que hiciéramos una especie de raconto, un debate si quiere. Una monografía, poniendo todo lo bueno que hizo Bonomi y todo lo malo que hizo Bonomi. Yo me juego a que es más la lista larga es del lado de lo malo. Ingeniero, entonces ya le pregunto, aprovecho a preguntarle, ¿en el Parlamento tiene pensado alguna iniciativa en ese sentido, en materia de seguridad? ¿Es un tema que le interesa? ¿Está pensando qué comisiones integrar? Porque uno tiene determinada la de medio ambiente, la de inclinación. agronomía, todas esas me gustan, pero en esta materia de la seguridad no tengo ninguna otra que no sea fortalecer la educación y el trabajo. Que es lo esencial, porque nosotros al estar peor educados y no tener tanto trabajo, evidentemente tenemos más problemas de inseguridad. Una vuelta yo andaba plantando ajo para que vean que no le echo todas las culpas a este gobierno de turno. Yo no soy de pegarle a este gobierno porque sí.
Estamos hablando de los 92, 3, 4, entonces estaba gobernando Lacalle y el ministro era Ramírez, me parece, en ese momento. Plantaba ajo y andaba trabajando con unas mujeres que son mucho mejor para plantar ajo que los hombres, no sé si lo sabían. Dice cosas que te desvían, ¿viste? Porque son exactas, porque las mujeres son exactas, plantan mucho más prolijo. Entonces la llevo a un barrio muy pobre por allá por Los Aromos, detrás de la concentración de Peñarol, y me dice una de ellas que era madre, este año va a haber mucho más robo, Vega. El ajo se planta en mayo, se venía el invierno. Yo, bastante perejil, le digo, ingenuo, ¿por qué va a haber mucho más robo? O sea, ¿cómo es que usted lo sabe? ¿No? Le estaba preguntando. Y si no sale, no hay trabajo. Entonces hay gente que de última, ¿qué va a hacer para alimentar a los gurises? No estoy justificando que salga robado. No, se entiende, se entiende. Bueno, entonces sobre eso te quiero preguntar, porque en los últimos años, fundamentalmente en los últimos 5 años, se han perdido casi 50 y pico de mil de puestos de trabajo. Realmente hay problemas en ese sentido. ¿Cuál va a ser tu impronta en el Parlamento? Porque vos te considerás, recién dijiste que eras estatista, a veces es un poco simplificador hablar de izquierda y derecha, pero para cuando tenemos poco tiempo sirve para simplificar. Sí, yo quedo a la izquierda de todo el perfil político que hay ahora y no tengo ninguna duda. Al desaparecer la Unidad Popular. ¿Por qué no fuiste parte de Unidad Popular? No, yo nunca fui parte porque tenemos... ¿Alguna vez estuvieron en conversaciones o algo? No. No, directa. ¿No hubiese sido aunar fuerzas? Pero ellos son muy marxista-leninista, digamos. Y yo soy de izquierda nomás. Trabajo, sí, ajo, sin duda que... listo. Trabajo, ajo, es un resumen. Trabajo, ajo, quiere decir todos los planteos que estamos haciendo para la producción agropecuaria. Este es un país agropecuario que se olvidó del mar. Entonces, nuestro trabajo está en resucitar la empresa agropecuaria, la agroindustria en las ciudades y empezar a valorar todo lo que nos puede dar el mar en vez de regalárselo a los japoneses y a los chinos. César, y a los españoles en parte también. Esto que acabas de decir es clave y no te quiero dejar ir antes de escucharte sobre lo siguiente. Porque lo dicen absolutamente todos, tirios y troyanos. Yo tengo 54 años y hace 54 años que vengo escuchando que el campo es el motor del desarrollo del Uruguay. Con el campo ganan 4. No, el sojero, el de la madera, el del ganado. Pero eso es con el agronegocio. Y no hay derrame. Es decir, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. El discurso de que el campo es el motor del desarrollo no ha provocado que Uruguay se haya quedado estancado y sea solamente exportador de productos primarios sin manufacturar. En el último minuto no me puede hacer esa pregunta. Ya lo dijo Talvi. El 2/3 partes de la economía del Uruguay depende de una manera o de otra de la producción agropecuaria. Lo que pasa es que tú estás pensando en el agronegocio que se nos vino encima de hace 2 o 3 décadas para acá y nos apabulló. Por eso yo tengo una gran tristeza con el gobierno del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Mujica y después de la presidencia de Mujica, porque entre esos 2 censos es que perdimos más productores agropecuarios que en ningún otro momento. Incluyen 2 años de valle. Pero es así, Fernando, nos guste o no, y además el campo en el que tú estás pensando es ese del gran agronegocio, de la soja transgénica que da 2 puestos de trabajo cada 500 hectáreas. Y es lo que pasa hoy en Uruguay. Pero eso puede cambiar. ¿Y vos crees que la calle lo va a cambiar? No. Pero estás diciendo que si hay cosas... O sea, te estás colocando un poco en sintonía. Y esto no significa... Ni la calle ni Martínez. No, Martínez supongo que tampoco, porque el Frente Amplio no lo cambió. Y bueno, entonces apostemos que el PERI... En 15 años gobierno del Frente Amplio... Si el PERI en el 2000... Las cosas de un día para el otro en el país no van a cambiar, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Si no cambiaron en los 54 que tenés, estoy jugando una apuesta entonces. A ver. Los diputados que tiene Manini por no hablar... y que los periodistas políticos están diciéndolo, ¿no? El mejor negocio lo hizo Manini, porque sin hablar sacó tantos diputados que le va a corresponder $2,5 millones. Arrancó hablando, pero como militar, arrancó su campaña política como militar, no sé si se acuerdan, ¿no? Claro, el tema Gabazo, nada más ni nada menos. Sí.
Ahí arrancó la campaña, desde un comando del ejército vestido camuflado. Sí, estamos de o sea, acuerdo. ridículo, ¿no? Pero bueno, estamos en Uruguay y la llevamos. Yo prefiero que los militares estén en política y no dando golpe de Estado. Esa frase es mía, no me la estamos de copien. acuerdo. Póngale la cantidad de diputados que tiene Manini en el 2024 al Peri y después hablamos. Bueno, Tenemos que cerrar, Fernando. ¿te planteaste ese desafío? Me gusta. Bien. Bueno. Muchas César, gracias por la entrevista, ha sido un placer, Un gusto, como siempre. que tengas Para mí suerte. siempre es un Y gusto estoy hablar muy contigo. halagado de la gran libertad de prensa que tenemos en el Uruguay, salvo contadas excepciones, pero Ahora te digo vamos yo, bien. no podés decir eso. Y No usted podés me decir- hizo una pregunta difícil de contestar en unos Bueno, decir quiénes son últimos las minutos. excepciones, porque cuando los políticos acusan al a No, la no, yo no soy, prensa- primero no soy político. Bueno, no, ahora sos por ejemplo, político. me dio mucha lástima que CX36 no nos hiciera ninguna entrevista, la vez pasada sí. Y sin embargo yo estoy lamentando y de corazón que ellos hayan perdido el diputado. Tengo muchos amigos que están destruidos en el 26 de marzo. Bien. Y me César. han saludado a mí muchos amigos de esa lista y de otras como la 960 y para mí es un halago. Gracias Gracias, por haber ingeniero. estado. Mucho éxito en la gestión, en serio. Sabemos de tu buena fe y de que así te vas a mover adentro del edificio de mármol y ahí Avenida de las Leyes. Gracias, periodista. No sé. Para mí es un gusto Gusto. porque Fernando lo conozco desde Sí, sí, las claro. épocas en las cuales el periodismo estaba un poco más complicado que ahora. Gracias, César. Bueno, hacemos la pausa, venimos enseguida. Qué lindo esto. Venimos enseguida. Bueno, seguimos adelante. Ahora recibimos con muchísimo gusto al diputado Iván Posá, diputado y diputado electo. Sí, Las dos cosas. Gracias, Iván, por estar con un nosotros. gusto estar con ustedes. Igualmente. ¿Sexta legislatura? El 15 de febrero empezaría la sexta legislatura. Bien. ¿Y con qué desafíos en este nuevo escenario que tiene el Partido Independiente? Bueno, yo diputado? creo que es un desafío muy interesante desde el punto de vista de que después de 15 años, lo que sí sabemos, todos los uruguayos, independientemente del resultado del 24 de noviembre, es que el Parlamento de la República, el Poder Legislativo, vuelve a ser la centralidad, a ocupar el lugar central de la política uruguaya. Y eso me parece que es un cambio bien importante, porque es allí, en el ámbito del Parlamento, donde se van a decidir los apoyos a las políticas públicas. Y en el marco de una discusión que creo, y deseo que sea así, mucho más rica de las que tuvimos durante estos años. Claro, con un Parlamento sumamente fragmentado. Dice que sería el más fragmentado de la historia. Sí, y donde necesariamente habrá que buscar los acuerdos para la aprobación de las leyes. Y eso me parece que es todo un desafío para el propio Parlamento y un desafío para los partidos políticos que lo integran, porque al fin de cuentas allí es donde se ven las responsabilidades de los partidos políticos a la hora de trabajar los acuerdos políticos. Está claro. Iván, Pablo Mieres en una entrevista, lo ha dicho en realidad en varios lados, pero en una entrevista con Ana María Misraji aquí en el canal, en el periodo que fue de las elecciones internas al domingo pasado, dijo que para dar el apoyo a quien ganara las elecciones y para eventualmente integrar una coalición de gobierno, el Partido Independiente tenía 3 o 4 tópicos que eran irrenunciables. Y bueno, habló de las políticas sociales, habló naturalmente de educación. Ahora no, te los voy a preguntar y Sí. seguramente te vas a profundizar. Pero lo que te quiero hacer es una pregunta más de carácter político. Es decir, ya Pablo Mieres adelantó el apoyo sin todavía tener la garantía de que efectivamente, por ejemplo, el apoyo a la calle me refiero, ¿no? A ver, yo digo, en primer Sin lugar... tener la garantía de que esas condiciones que puso para el apoyo se le vayan a cumplir. No, a ver, más allá de los titulares que se dieron el día domingo, la realidad es que lo que dijo Pablo fue consistente con lo que había dicho durante toda la campaña. Esto es, que una vez que se supiera quién iba a ser el candidato más votado de los partidos de oposición, el Partido Independiente se iba a reunir, iba a aprobar un documento donde se establecían toda esa serie de condiciones
Eso fue lo que se hizo el día martes. La Mesa Ejecutiva Nacional se reunió, aprobó ese documento, y en el día de ayer Pablo le entregó a la calle Pou un documento con todas esas condiciones que en el día de hoy fueron respondidas por la calle Pou en sentido afirmativo. Es decir, comprometiéndose a que estos temas que ha planteado el Partido Independiente van a formar parte de la agenda del próximo gobierno en caso de que la calle Pou sea el presidente. Entre esos temas, diputado, hizo especial hincapié Mieres en que se mantenga la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Sí, no solo el tema de la búsqueda de los detenidos desaparecidos, sino en comprometer recursos económicos para que esa búsqueda realmente sea efectiva. Es decir, nosotros creemos que hay posibilidades de generar un avance mayor del que lamentablemente se ha tenido en estos años, porque yo creo que hubo un periodo, lamentablemente, donde la búsqueda de los detenidos desaparecidos como que estuvo congelada. Y me parece que en ese sentido hay margen como para avanzar. Y además otra condición que es bien importante, que en todos estos temas de la búsqueda, familiares de detenidos desaparecidos tengan participación, porque eso también me parece que es un elemento sustancial a la hora de enfocar ese tema. ¿Participación de qué manera? Participación en los ámbitos. Recordemos que, por ejemplo, la ley que se votó hace algunas semanas en el Parlamento le da a la Institución Nacional de Derechos Humanos el cometido de la búsqueda, pero nos parece que esa búsqueda tiene que también tener un contacto directo, será a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos, con los familiares de los detenidos desaparecidos en una situación de permanente consulta respecto a estos temas. Bien, entre esos puntos, porque te acordás que lo analizábamos la semana pasada con Caetano y con Buqué, entre esos puntos había uno que recuerdo que lo dijo Mieres en la entrevista a la cual me refiero, y es que en materia de lucha contra la corrupción y en materia de promoción de la transparencia, el Partido Independiente planteaba la necesidad de que el Tribunal de Cuentas de la República tuviera poder de veto. Cosa que es un sueño para todos, por supuesto, pero es un sueño para todos aquellos que no gobernamos. Porque uno se pregunta, ¿un partido que gobierna va a llevar una propuesta de esa naturaleza? Ninguno de los partidos grandes ha querido que el Tribunal de Cuentas tenga poder de veto, porque según incluso lo dicen los mandos medios, si el Tribunal de Cuentas, vos sos contador y lo debes saber más que nosotros, si el Tribunal de Cuentas tuviese poder de veto, no se podría gobernar, estaría trancado todo. No, a ver, nosotros lo que estamos planteando es que en aquellos temas que existe una observación del Tribunal de Cuentas, en temas que son materialmente importantes, bueno, allí esa observación de alguna manera sea un impedimento para que el jerarca pueda ratificar el gasto. ¿Y quién define qué es materialmente importante? Bueno, digo materialmente desde el punto de vista de lo que se supone. Yo creo que, por ejemplo, para poner claramente un ejemplo, me parece que no se podía haber construido el Antel Arena a partir de la observación que hizo el Tribunal de Cuentas diciendo que era inconstitucional, observación que mantuvo durante todo el periodo, observando cada uno de los gastos, porque entendía que esa competencia no la tenía asignada Antel. Sí, violaba el principio de especialidad. Exactamente. Del artículo 190. Aspecto que hubiera podido ser subsanado si el gobierno hubiera enviado una ley al Parlamento modificando las competencias de Antel y estableciendo esa competencia. Es decir, podía ser salvado. Pero sin embargo, hubo claramente una voluntad política de ir contra lo que establece la Constitución en lo que refiere al principio de especialidad y se siguió adelante. Bueno, pero entonces la discrepancia, en este caso que pusiste el ejemplo del Antel Arena, la discrepancia no estaba con el tema de fondo, sino con las formas. Claro, era un aspecto de forma, pero los aspectos de forma hacen a la democracia. Es decir, el Estado de Derecho es la forma. Y en definitiva el cumplimiento del Estado de Derecho es la garantía que tenemos todos los uruguayos y las uruguayas para que en definitiva se cumplan, digamos, lo que son justamente nuestros derechos. Ahora, diputado, si recibieron respuesta positiva a todas las condiciones y planteos que hicieron, ¿esto quiere decir que ustedes van a hacer un llamado a los votantes del Partido Independiente a apoyar a la fórmula nacionalista? Nosotros tenemos una instancia ahora a nivel del partido. La Junta Federal, que es un órgano en el que están representados, que es el órgano de dirección del partido, en el que están representados todos los departamentos,
está convocada para el día domingo y allí, bueno, se va a dar conocimiento a este documento que aprobó por su lado la Mesa Ejecutiva Nacional y serán los representantes de todos los departamentos, conjuntamente con los integrantes de la Mesa Ejecutiva, los que a su vez serán informados de la respuesta positiva que ha dado en el día de hoy Luis Lacalle Pou. Bien. Y allí tomaremos una decisión. Claro. ¿Se imaginan, no sé, usted, o bueno, usted va a ser diputado, pero ocupando un cargo ejecutivo, Mieres, por ejemplo? Bueno, yo creo que, a ver, tenemos que dar el primer paso. Sí, me parece que además estas cosas tienen que definirse a su debido tiempo. Ajá. No hay un no, ¿te diste cuenta, Rosina, que no hay un no? Claro, pero se está definiendo todo muy rápido. Sí, pero a ver, lo primero que tiene que pasar es que suceda la elección del 24 de noviembre. Y me parece que después hay tiempo como para conversar de esas cosas. ¿Y cómo se imaginan sentados en la mesa con los representantes de Cabildo Abierto, que Mieres ha hablado de ellos, se ha mantenido y manifestado bastante lejos? En todo este tiempo nosotros hemos hablado y de hecho este documento que el Partido Independiente le presentó a Lacalle Pou lo hizo en forma bilateral. Los compromisos han sido en forma bilateral, por tanto, en ese sentido no hemos sentido cómodos con esta situación porque no hubiéramos participado de una mesa de acuerdos porque me parece que ese no era el camino y lo habíamos dicho con anterioridad. Vamos a ver cómo en definitiva se instrumenta a futuro. Esto es un tema que en todo caso se definirá después del 24 de noviembre. Bien, ahora, seguramente esta duda que estás planteando, entre otras cosas, tiene que ver con que ustedes quieren ver por dónde va el gobierno que se va a instalar a partir del próximo 1 de marzo, cuáles son los planes. Y ahí te quiero plantear un tema que seguramente tenga que ver con, lo debes haber escuchado mucho, vos y todos tus compañeros del partido, con lo que pasó el domingo pasado, ¿verdad? Con esa caída tan abrupta en la cantidad de votos que hizo que lamentablemente el Partido Independiente perdiera su banca en el Senado y perdiera una de las dos que tenía en la Cámara de Diputados. Es el tema de los perfiles. Siempre se ha dicho, Iván, lo habrás escuchado muchas veces, que el Partido Independiente no tiene un perfil definido, que se dice de izquierda, pero coquetea con los partidos de derecha o con los partidos de base liberal. ¿Cómo analizan ustedes esto y cómo no creo que sea la primera vez que te dicen algo así, ¿verdad? No, a ver, pero ¿qué es lo que dicen ustedes frente a ese planteo? Pero eso, yo creo que el Partido Independiente ha sido en realidad fiel a su nombre en cuanto a la actuación pública. Lo que pasa es que según el cristal con que se mira los temas, bueno, a veces nos dicen que votamos demasiado con el Frente Amplio o a veces que votamos demasiado con los partidos tradicionales. Pero eso es porque en definitiva priman las miradas opuestas y las miradas excluyentes que tienen los distintos bloques. No, pero ustedes tienen su raíz en el Frente Amplio, entonces uno tiende a imaginar, o tendió a imaginarse... Y somos un partido socialdemócrata, claramente, con una orientación de izquierdas. Ahí está, eso es otro detalle, porque muchas veces se les ha escuchado, por ejemplo, criticar el peso de los sindicatos. Por ejemplo, Mieres no está de acuerdo, y ustedes tampoco, por supuesto, no están de acuerdo con la presencia de la representación de los sindicatos en los órganos de gobierno de la enseñanza. No, ni tampoco en la salud. Ahí está. Porque no creemos... La socialdemocracia nació en los sindicatos en Europa. Sí, por supuesto, pero no creemos en ninguna representación corporativa en lo que tiene que ver con la gestión del Estado. Nosotros no creemos que las corporaciones tienen que estar sentadas definiendo los temas que les corresponden a la política. Pero no es democratizar. No, yo no creo que sea. ¿Por qué, por ejemplo, no le... ¿Por qué? Pero y en cada caso vamos a poner a la corporación que esté interiorizada del tema. Yo creo que en realidad esa es una función de la política. Para eso son elegidos los políticos. Y por eso tienen una representatividad. Por eso nosotros nos hemos expuesto a la presencia así de las corporaciones, de los sindicatos, tanto en la enseñanza como en la salud. Diputado, decía Mieres, como ensayando una explicación a la magra votación del domingo, que sentía que había perdido la comunicación el Partido Independiente con la gente. Puede ir por allí y le hago otra pregunta. ¿Qué pasó del año pasado a ahora que tenían cerca del 6% de intención de voto y ahora registro tan bajo? ¿A qué lo atribuyen? Primero que yo creo que nosotros cometimos errores y este es un dato. La alternativa fue uno. La alternativa cuenta como 2 errores. Ajá. Porque cuenta como un error cuando se construye
cuando se realiza el acuerdo. ¿Usted estuvo de acuerdo inicialmente? Todos estuvimos de acuerdo. El partido sometió a las instancias políticas justamente de la Junta Federal cada una de las propuestas. Nosotros fuimos siguiendo paso a paso, pero en determinado momento nos dimos cuenta que ese paso, en función de lo que habían sido determinadas actitudes, no se correspondía con lo que habían sido los acuerdos que se habían realizado. Y en consecuencia cometimos, o mejor dicho, asumimos que había que dar un paso al costado, y eso también significó un error importante, porque después de a menos de 10 días de haber designado a la candidata a la vicepresidencia de la alternativa, propusimos la ruptura de la alternativa. Eso cuenta como un error. Yo creo que el partido, si en una mirada muy primaria sobre lo que ha pasado, creo que se desperfiló, que justamente no reafirmó lo que era su perfil, y en consecuencia allí generó un ruido en la comunicación con la ciudadanía. Ahora le toca un rol importante en el Parlamento a usted, ¿no? Recuperar seguramente ese perfil, trabajar más la identidad, me imagino. Bueno, sí, yo creo que en el trabajo parlamentario nosotros tenemos claramente una identidad manifiesta, al grado tal de que muchas veces hemos votado solos, porque por defender lo que nosotros creemos. Pongo un ejemplo bastante reciente. La ley llamada de los cincuentones, el único partido que votó orgánicamente en contra, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, fue el Partido Independiente. Los demás partidos se dividieron. Y eso es demostrativo de que nosotros tenemos una forma de actuación donde ponemos por delante siempre los intereses de nuestra República a los intereses o la cuestión del mero cálculo electoral. A nosotros nos parece que muchas veces las decisiones se hacen en función de esa realidad. Por eso genera esta situación, digamos, ese ruido de que hablábamos desde el punto de vista de la comunicación. Iván, te agradecemos por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido un gusto. Y bueno, estaremos en contacto seguramente. Hay mucho para conversar todavía. No, y yo creo que además, digo, el periodo que viene va a ser realmente muy rico. Esperemos muy rico, sí. Porque el solo hecho de que el Parlamento recobre la centralidad en la política es un cambio realmente muy importante. Lo que pasa es que hace 15 años que no pasaba eso. Bueno. Gracias por haber estado. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Hacemos la pausa y entramos en el último bloque. Está el senador electo Enrique Rubio con nosotros aquí en Recta Final. Bueno, con mucho gusto recibimos al senador electo Enrique Rubio. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Bienvenido. Hacía tiempo que no lo veíamos. Hoy Rosina decía que eras un histórico y realmente es así. Sí, me han pasado esa categoría. Sí, y lo que te preguntaría de entrada es, qué bueno que tu sector político se recuperó, pero ¿qué pasó en el periodo anterior con la vertiente Y lo que artista? pasó es que nosotros licuamos nuestra identidad. Cometimos un error muy grande en el 2014. Nos asociamos con otro sector político, entonces en lugar de aparecer la 77 con el color amarillo, arana y todo lo demás, aparecía un RUC, digamos, y se perdieron los colores, se perdió la identidad, no estábamos los referentes principales porque algunos de nosotros habíamos decidido que no nos presentábamos, que vinieran otros. Claro. Y bueno, el resultado fue que un desastre. Perdimos la representación parlamentaria, ¿no? La vertiente cumplió ahora 30 años y bueno, entonces en el 2015 en las municipales hicimos una reflexión, dijimos no va más esto, y entonces Mariano decidió una cosa insólita, ir a la Junta Departamental de Montevideo, porque Montevideo es su pasión. Sí, estaba, ¿no?, muy contento además. Muy contento, ¿no? Estos años trabajó una barbaridad, y con Adriana Barros, también 2 ediles. Teníamos muchos ediles en el interior del país en el 2015 y además 2 intendentes que están aún
en el día de hoy y que esperamos que sean reelectos, que son Guillermo Caraballo en Paysandú y Terzagui en Río Negro. Entonces nosotros empezamos un proceso de reconstrucción de la vertiente artiguista desde el piso y fundamentalmente desde el interior. Entonces ahí nos ligamos con muchos grupos locales, nos ligamos, en fin, a mí me gusta mucho el interior porque yo soy de Florida. Claro. Y bueno, hicimos ese trabajo y la vertiente se reorganizó. Y ahora he hecho 20.000 kilómetros, ¿no? Cuando no esperaba, pero fue a demanda de los compañeros y fundamentalmente de Terzagui, cosa que siempre le recuerdo, cuando me canso. Y entonces este proceso de los últimos meses hacia las internas nos permitió reorganizarnos en todo el país, tener un buen resultado en las internas, cuando el Frente tuvo lamentablemente un mal resultado, porque a los Frente Amplistas no les gustan las internas. Y luego hicimos un acuerdo político con un sector con el que teníamos mucha afinidad por este trabajo en el Congreso de Intendentes y por los grupos locales y todo lo demás, que es Baluarte Progresista. Sí. Y entonces este acuerdo, que llevaba como lista al Senado la lista de la vertiente, con la incorporación de algunos compañeros de Baluarte Progresista, tuvo un resultado que fue mucho más allá de nuestras expectativas. Esa ingeniería electoral que hicieron lo sorprendió. Claro, fue una ingeniería electoral fundada en la realidad porque nos habíamos ligado en todo el trabajo a nivel de grupos departamentales y demás, ¿no? Pero nos sorprendió la entidad de la cantidad de votos. Claro. 83.000, ¿no? Sí, 85.000 creo que van a terminar siendo al final o más, cuando se escrute todo, cuando se haga el segundo escrutinio. Y entonces, bueno, obtuvimos 2 senadores, Samanda de la Ventura, de Florida. De Florida, de sus pagos. Ese de mis pagos, y yo también de Florida, por lo cual hubo festejo, digamos, 2 senadores de la misma ciudad. Pero no tienen diputados. No tenemos diputados porque, ¿qué pasó? No hicimos acuerdos departamentales ni entre nosotros, ¿no? Sí. Ni porque la vertiente quedó con tal aprehensión al problema de la identidad que dijo no hacemos acuerdos departamentales que entreveran, porque suelen hacerse con cambios en los senados, ¿no? Cosa que han practicado muchos otros sectores políticos del Frente Amplio, una especie de clearing de senados, digamos, ¿no? El que lleva al diputado, el candidato a diputado en la localidad, a su vez vuelca los votos a el Senado de quien cede ese lugar. Y decidimos no hacer eso, salvo en el caso de Río Negro. Y a su vez, como Baluarte Progresista tiene muchos grupos locales, incluso varios en cada departamento, en algunos casos, y no acumularon entre ellos, entonces se dispersaron todos estos votos en todo el país y no dieron para un diputado, ¿no? Ahí va. A ver aunque quizás aparezca uno. Vamos a esperar hasta el final por acuerdos posteriores. Para que la gente lo comprenda. Sí, porque esto es entreverado. Los senadores son nacionales y los diputados son departamentales. Lo que sucedió es que en la votación de todo el país, la vertiente artiguista obtuvo la cantidad de sufragios necesarios para colocar 3 senadores. Dos senadores asociada con Baluarte Progresista. Ahí está, 2 senadores. En la votación de todo el país. Pero los votos a diputados quedaron dispersos en los departamentos. En los departamentos. Y en ningún departamento alcanzaron el número necesario para que entrara un diputado. Por lo tanto, esta situación que es un poco, digamos, sin precedentes, creo que sin precedentes, en el Uruguay, de 2 senadores y no la presencia en la Cámara de Representantes, o sea, de diputados. Aunque puede aparecer alguno porque hay acuerdos posteriores de Baluarte Progresista con en algún departamento y demás. Entonces, pero el lugar donde se juega la política fuerte en el Uruguay es el Senado. Sí, un Senado que va a tener al general Manini Ríos, a su señora, a Lucia Topolansky, a José Mujica, ¿no? Va a ser un variopinto, digamos. He estado 3 veces en el Senado, en un caso en forma parcial porque estuve en la OPP, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y tuve que renunciar a la banca del Senado para ingresar a tomar la responsabilidad de la OPP.
pero hice 3 periodos, ¿no? Entonces había pensado que, bueno, que ya estaba, pero resulta que los militantes de la vertiente pensaron otra cosa. Y uno integra colectivos y se debe a ellos. Así que iremos con Amanda a esta función, ¿no? En un momento, digamos, muy, revuelto de alguna manera, ¿no? A mí en realidad no me genera ninguna aprensión el problema de que estando en el gobierno o en la oposición haya, al contrario me gusta, haya adversarios de fuste. En algún caso, en algún periodo me aburrí, ¿no? No había debates interesantes. No había debates interesantes, había debates reiterativos. Ajá. En otros, cuando estaba Alejandro Ayugarri, por ejemplo, era muy interesante, ¿no? Pero bueno, el Parlamento siempre es una gran plataforma, un lugar muy importante para la sociedad uruguaya, y el Senado es el lugar donde se toman las decisiones más importantes. Está bien. ¿No? Enrique, sobre la votación que obtuvo el Frente Amplio el domingo pasado, que no fue la que ustedes esperaban claramente, Sí. Lo han dicho además de manera muy sincera, yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Recién decías que fuiste director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Muchos de los votantes que dejaron de votarlos, entre otras cosas, reprochándoles que no estaban siendo lo suficiente, quiero utilizar este término, otra vez lo digo, Rosina, para resumir un concepto mucho más amplio, ¿no? Sí. Izquierda implica mucho más, pero nos viene bien para utilizarlo en un programa de televisión, porque si no, se nos va todo el programa. Digo, que no fueron lo suficientemente de izquierda como muchos históricos votantes del Frente Amplio hubiesen querido, hubiesen sentido. Y incluso se señala que los grandes logros estuvieron todos concentrados en el primer gobierno del Frente Amplio. Sí. Allí se reinstauraron los consejos de salario, que yo lo quiero decir siempre, es una ley de 1943, la 10.449. Sí. Allí se aprobó la ley que de alguna manera respeta al trabajador rural como trabajador, sus 8 horas, a la empleada doméstica, se aprobó el Sistema Nacional Integrado de Salud, realmente grandes leyes sociales, grandes leyes. También da la sensación de que a partir del gobierno de Mujica todo eso quedó en una meseta, eso se mantuvo por supuesto, pero no hubo innovaciones en materia de leyes sociales y leyes que siguieran incluyendo personas que durante tanto tiempo estuvieron excluidas de absolutamente de todo. ¿Vos qué opinás? Opino que eso no es así. Opino que eso no es así. Hubo grandes transformaciones en el gobierno de Tabaré Vázquez, en el primer gobierno, en el gobierno de Mujica. Por ejemplo. Yo digo, en el gobierno, porque acá se discutió el problema de la marihuana, para poner un ejemplo que genera aprensión en algunos. Sí, ¿no? el Frente Amplio en esta campaña no ha hablado mucho del tema. No, pero se puso arriba de la mesa temas que discute el mundo, ¿no? Que discute el mundo. Se avanzó en legislación laboral. Yo recuerdo, si estuviera Brenta acá, que fue el ministro de Trabajo de Mujica, podría enumerarle, por una lista que me hizo, entre 30 leyes que fueron aprobadas en materia de legislación social en el periodo de Mujica. O sea que en realidad hubo una transformación muy importante, se continuó con la línea de la transformación en materia de legislación y se continuó con lo que es la política de crecimiento económico con distribución del ingreso. Eso mismo se hizo o se ha tratado de completar en este segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Lo que pasa es que la gente ha estado, yo he recorrido 20.000 kilómetros en el Uruguay y he visto todas las pequeñas poblaciones de este país, las pequeñas y las grandes, porque fue el único dirigente nacional que acompañó a Daniel Martínez durante toda su gira en las internas, ¿no? Junto con otros compañeros en algunos casos que fueron puntualmente a algunos lugares, pero yo hice toda la vuelta de la República Oriental del Uruguay. Entonces la gente estaba muy mal informada, estaba enojada, muchos,
en una actitud como reactiva. Luego sucedió que hace más o menos 20 días, 25 días, se produjo un vuelco, un clic, ¿no? Fundamentalmente en el interior. Arrancó primero el interior, luego siguió Montevideo. Y nosotros pasamos del eje del 30% al eje del 40%. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué le parece? Yo no sé qué pasó. Hubo, bueno, puedo tener hipótesis sobre qué pasó. Sí. Vieron lo que sucedía en la región, tomaron mucho más conciencia de eso, fundamentalmente los jóvenes. Los jóvenes, el problema es que hay 500.000 de jóvenes que solo conocen y que votan ahora, por primera o por segunda vez, que solo vieron gobiernos del Frente Amplio. Entonces, comparar con el pasado para ellos, cuando uno les habla del pasado, es como hablar de la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial o el siglo XIX, lo que estudiaron en la historia contemporánea. Son cosas lejanas, remotas. En cambio, mirar al lado, no hacia atrás, sino mirar al lado es una cosa distinta. Y al lado, ¿qué es lo que han visto? Al lado han visto la debacle en Argentina, el desastre de Macri, acá realmente es imponente. Los que aplaudían y vivían a Macri al rato dieron la vuelta, ¿no? Y vieron lo de la Argentina, bueno, y ahora últimamente lo de Chile, ¿no? Entonces, la cuestión regional, vieron a su vez las afirmaciones contundentes que se hacían en un montón de temas por parte de Cabildo Abierto, una entidad nueva que surgió en nuestro sistema democrático con un programa y con un discurso que en los uruguayos creíamos que no se iba a plantear más, aunque esa derecha blanca, que era blanca y colorada y que ahora se reagrupó en Cabildo Abierto, parcialmente en Cabildo Abierto, porque Sanguinetti recuperó una parte en los últimos días, siempre estuvo, ¿no? Siempre estuvo. Entonces, todo eso fue como un revulsivo, que más las encuestas, más el hecho que la suma de los adversarios parecía ser mucho más grande que nosotros, hizo que los frenteamplistas sintieran de que estaba todo en riesgo. Y que entonces, bueno, todas estas cosas eran menores, lo importante era salvar el proyecto y la continuidad y las certezas que da el proyecto. Y entonces se produjo el cambio. Yo creo que en la ola frenteamplista, que se formó una ola, fue tanto el entusiasmo que se generó que muchos, incluso dirigentes del Frente Amplio, evaluaron mal el resultado. El resultado fue muy bueno comparado con lo que sucedía hace un mes. El Frente Amplio, y lo voy a afirmar con mucha convicción, no solo disputa el balotaje. El Frente Amplio va a ganar el balotaje. Va a ganar el balotaje porque tiene el mejor programa, porque es capaz y va a ser capaz de recordarle a los ciudadanos qué fue el acuerdo. Esto que se está haciendo ahora ya se hizo antes, pero se hace ahora en peores condiciones que antes. En el 2000 se hizo el acuerdo de la coalición blanco-colorada, y ese acuerdo de la coalición blanco-colorada trajo una ley de urgencia de 89 artículos que tenía de todo, ¿no? Como se decía antes, como en botica, ¿no? Tenía de todo. Luego, rebajas de aportes patronales, cambios en la seguridad social, ¿no? Cambios en las empresas públicas, creación del Ministerio de Deportes para arreglar el problema de que el ex diputado Trovo estuviera, ¿no? Que comparen la ley de urgencia del 2000 con la ley de presupuesto del 2000 y con el pacto que antes hicieron Valle y el Partido Nacional. Bien, ahora, porque todo esto, más o menos todo esto que has estado detallando, parece estar en el plano de lo instrumental, pero yo quiero ir a los temas de fondo, porque, por ejemplo, uno ha escuchado a lo largo de todo este gobierno dirigentes de la oposición, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, hablar del desastre de la economía uruguaya, y quienes somos de izquierda decimos, pero si el desastre es porque el Frente Amplio está aplicando recetas bastante similares a las que aplicaron ustedes. Y acá te digo, 160.000 trabajadores desempleados, 170.000 trabajadores subempleados, 350.000 trabajadores informales, 300.000 trabajadores tercerizados, 800.000 trabajadores ganan menos de 25.000 pesos nominales. ¿Qué pasó? Yo creo que los partidos tradicionales
algunos medios de comunicación asociados con ellos y parte del sector empresarial lograron instalar por una prédica permanente un conjunto de leyendas, de mitos entre comillas, pero los mitos son otras cosas, falsos, que se incorporaron en la sociedad y que se incorporaron incluso y fueron admitidos por gran parte de los frentiamplistas. Primero, que el país estaba en crisis. Pero si el Uruguay estaba en crisis, entonces ¿qué sucedía? O está en crisis, ¿no? Cuando mantiene el crecimiento económico, entonces ¿qué sucede con la Argentina y Brasil? No, está claro, pero Enrique, no te bases en lo que dice la oposición. Estos datos salen de la rendición de cuentas. ¿De cuál rendición de cuentas? De la última. Sí. ¿Ah? Porque quiero ser muy sincero, estos datos antes de las elecciones los divulgó Unidad Popular y particularmente me preocupé por preguntarles la fuente y además por trabajar un poco sobre los mismos y dijeron que era sobre la rendición de cuentas. Por eso yo lo que te puse sobre la mesa no es lo que dicen los partidos tradicionales. Es algo que está... Pero el tema de la crisis, sí. El tema de la crisis eso está claro. Lo instalaron los partidos tradicionales. Lo que sí es cierto, lo que es cierto es que los trabajadores formalizados no llegaban al 1.000.000, andaban por los 950.000. Y pasaron al 1,5 millones, o al 1.600.000. Me tendrá que corregir Murro, ¿no? Tuvieron un salto enorme los trabajadores formalizados. Entonces, en cuanto a la formalidad, hubo un crecimiento que fue más del 50%. En cuanto a la situación de los ocupados, el tema del desempleo, del empleo y del desempleo, se crearon efectivamente 300.000 puestos de trabajo y se perdieron 50.000 puestos de trabajo. Saldo, se crearon 250.000 puestos de trabajo. ¿Que este es un problema? Me parece hacer esa cuenta. Es un problema. Es lo que está pidiendo la gente, ¿no? Es lo que está pidiendo la gente. La gente pide dos cosas. Pide trabajo y seguridad. ¿no? Trabajo y seguridad. Sí. ¿no? Pero, en todo el país. Entonces, que es un problema, es un problema. Pero es muy diferente decir hay una desocupación o una ocupación de tal cantidad y a su vez se baja, ¿no? Baja esa ocupación, a decir creció antes la ocupación cuando hubo desarrollo económico importante y ahora bajó y estamos muy preocupados por eso. Ahora, ¿no le falta autocrítica, Rubio, a la ¿Cómo izquierda? Autocrítica? Sí, autocrítica. ¿No? Le falta a la izquierda autocrítica. No le falta. Mucha gente reclamó eso el lunes. Sí, yo creo que ese es uno de las causas de la inquietud y de la desazón. Le faltó autocrítica. Yo creo que la izquierda tiene que decir, porque es parte de la verdad que creó los 300.000 puestos de trabajo, pero tiene que decir que lo que le preocupa mucho más, porque eso ya es el pasado, eso ya está, ¿no? Es por qué se perdieron 50.000 puestos de trabajo. Y tiene que decir otra cosa, que es la respuesta que hemos dado en todo el interior del país, y también en Montevideo, pero mucho más en el interior porque son mucho más, la comunicación es mucho más fácil. Tiene que decir cómo ve el futuro en materia de trabajo. Y yo creo que tiene que decir que la única organización política que tiene un plan en relación con el mundo del trabajo, viendo que ya llegó el cambio tecnológico masivo y que ese cambio tecnológico masivo desplaza en el mundo y también en el Uruguay puestos de trabajo. Sí, ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Vamos a un supermercado y nos damos cuenta. Vamos a la industria de la construcción y nos damos cuenta, ¿no? O a cualquier otra industria y nos damos cuenta. Entonces, tiene que decir que tenemos un plan, porque lo tenemos, por el cual nosotros vamos a diversificar la economía. O sea, lo que se llama el cambio de la matriz productiva, que puede sonar como una cosa muy abstracta, pero que es no poner todos los huevos en la misma canasta, tener una economía muy diversificada en distintos sectores. ¿Y qué pasó que no lo han podido hacer? Uruguay exporta granos, ganado en pie y árboles. Bueno, pero se incorporó mucha tecnología en todo el agro, ¿eh? Porque si usted tiene trazabilidad es porque tiene mucha tecnología. Bien, si usted tiene... Esas son mejoras que se producen en el negocio agropecuario y qué bueno. Sí. Pero
pero lo que se sigue, independientemente de eso, por ejemplo, esa optimización de la exportación agropecuaria con respecto a la trazabilidad, que permite que de repente un consumidor de carne en Europa sepa hasta el origen del animal, que es algo realmente fantástico, pero seguimos hablando de exportación de materia, de productos primarios sin industrializar, algo que no genera fuentes de trabajo. Y da la sensación de que Uruguay todavía no ha logrado eso que vos acabás de decir, de cambiar la matriz productiva. Está en vías. Yo digo, cambió la matriz productiva energética, porque estábamos en cero, ¿no? Y hoy es brillante, y de las primeras del mundo, porque tiene energías renovables en la mitad de la energía eléctrica que se consume, ¿no? Somos vanguardia mundial. Difundió la informatización en forma masiva y desarrolló la industria del software, por ejemplo, en niveles en los cuales eran impensables hace años. Hoy hay una producción, acaba de dar la CUTI, la Cámara del Software, acaba de dar los datos del 2018, 1.500 millones de dólares de producción anual de software, de los cuales la mitad se exportan a los dos mercados más exigentes del mundo, que son Estados Unidos y Japón. ¿Y cuál es el problema para seguir desarrollando la industria del software? Que no tenemos recursos humanos capacitados suficientes para poder cubrir todos los proyectos que nos quieren comprar desde el exterior. Entonces, ¿esto qué es? Es el comienzo, y ya diría que la segunda etapa de algo muy importante en la diversificación. Lo mismo hay que hacer en otras ramas. Bien. ¿Cuáles son las otras ramas? Bueno, las otras ramas han sido estudiadas por la Oficina de Planeamiento, fueron presentadas en el plan del Uruguay 2050, y es ir, pero precisaríamos un programa entero, a la economía biológica. Salir de la economía fósil, ¿no?, que a partir del petróleo hace plástico y a partir del petróleo hace cualquier cosa, a la economía que a partir de lo que viene del agro hace de todo. En esto está Estados Unidos, en esto está Alemania y en esto está Rusia. Enrique, Miguel Venturielo, que es uno de los directores del Consejo de Capacitación Técnico Profesional, de UTU, en una entrevista que la tenemos grabada, voy a quemar algo que lo tenemos embargado porque es para el programa Tripaliare, que sale precisamente todos los jueves por Televisión Nacional, algo que hemos dejado en suspenso ahora para poder hacer esta recta final. Pero tenemos grabado un programa en el que participa Miguel Venturielo y habla de la maravillosa cantidad de cursos, incluso terciarios, de carreras terciarias, que ha desplegado la UTU en todo el país. La transformación de la UTU ha sido realmente fantástica. Y tienen tanta variedad de cursos y tanta variedad de aprendizajes que están viendo que capacitan gente que después no tiene dónde ir a trabajar y muchos de ellos se terminan yendo del país. Sí, muchos de ellos, porque esto todo hay que coordinarlo, se está en eso, pero es un trabajo muy complicado. Hay que el mercado final, ligarlo con los eslabones intermedios, con la formación inicial, pero ¿qué es lo importante? Que los distintos componentes están. Hoy se visitan ciudades del interior, Tacuarembó, por ejemplo, y son irreconocibles, porque el nivel terciario, universitario, de la UTEC, todos los egresados de la UTEC tienen trabajo, ¿no?, de la Universidad Tecnológica, y el nivel tecnológico de la UTU tienen una producción brutal. Entonces, ahí tenemos los recursos humanos, pero en otros sectores no tenemos los recursos humanos. Pero lo importante es que esos recursos humanos son los que van a generar esta economía diversificada. A veces falta el lazo entre el sector productivo y la academia. A veces falta el lazo, ¿no? Y es un trabajo muy grande. No hay, esto no es soplar y hacer botella, ¿no? Pero hay que al mismo tiempo hacer otra cosa. Por eso hay un plan a 4 años, a 5 años. Recapacitar a los que están en el mundo del trabajo. Porque esos no es que encuentran un trabajo, están en un trabajo y hay que darle habilidades para los nuevos trabajos. Todo eso supone mucha intervención del Estado y de la sociedad y de las empresas. Y bueno, y ese es el plan sobre el empleo. Yo creo que ese plan va a ser muy exitoso. Bien. Hay gente que cree que UPM viene para producir celulosa. No es cierto.
va a producir celulosa, pero esa celulosa no es para papel. Esa celulosa es para productos biológicos, en una proporción importantísima. Y el Uruguay se va a enganchar, por eso en el contrato esto está incluido, los centros de investigación, en muchas de estas cosas. Si viene Google, es porque estamos en un desarrollo que tiene que ver mucho con el mundo informático. Bien, Rubio, tenemos que cerrar, pero no quiero despedirlo sin preguntarle lo siguiente. El lunes el Comando Electoral de Frente Amplio designó al intendente de Canelones, a Yamandu Orsi, como vocero. ¿Cómo se imagina, o más que cómo se imagina, cómo puede llegar a ser la nueva campaña del Frente Amplio para captar a esos votantes que le hacen falta para llegar al gobierno? Va a estar centrada en el mundo del trabajo, va a estar centrada en el tema de la seguridad, que es el desarrollo de las 12 medidas que elaboró Gustavo Leal y que tomó Daniel Martínez al designarlo su futuro ministro del Interior. Y va a estar centrada en lo que la gente nos diga, ¿no? Nos diga como problema, porque a veces son problemas vinculados o no a todo esto. Y esto se va a desarrollar en una campaña nacional. Estamos en una etapa totalmente diferente. Yo no he visto disparate más grande que lo que se ha publicado en el día de hoy en algún medio. ¿A qué se refiere? Me refiero a decir como que la designación de Orsi significó un desplazamiento de Martínez y no sé qué otro disparate. No, se ha dicho que Mujica pisó fuerte. No fue Mujica. Están mal informados. Bueno, dígalo, a ver. Están mal informados. Daniel quería que Yamandu lo acompañara desde el principio y él prefirió hacer un trabajo en la Intendencia, cumplir un ciclo hasta este punto en la Intendencia, y estuvo de acuerdo en participar en la etapa final, o sea, en la etapa del balotaje. Daniel le pidió a Yamandu Orsi y Yamandu Orsi consultó a Mujica y Mujica le dijo, dale. Claro, porque coincidió que Mujica se reunió con Martínez el fin de semana, el sábado, se tomaron ahí un café. También coincidió que hubo una versión, ¿no, Fernando? Que decía, Mujica dijo que tiene una idea concreta para llevarla al comando electoral y el lunes se conoce la designación. Y todo eso cerró. Todo eso cerró en una interpretación, pero la interpretación de los que estamos adentro corresponde a esta secuencia. En esta secuencia Daniel le pidió a Yamandu Orsi, ¿no? Y Yamandu Orsi consultó a Mujica, Mujica dijo que sí, después se reunieron. Entonces, claro, lo que se ve de un lado del cristal no se ve del otro lado del cristal y entonces hay interpretaciones diversas. La realidad es que Yamandu Orsi es magnífico como vocero y descomprime la situación. Nosotros estamos ahí, sabemos de lo que hablamos, vamos a hacer una campaña en todo el país con todos los dirigentes del Frente Amplio y estamos totalmente convencidos de que vamos a ganar el balotaje porque la coalición, la pentacoalición, es infinitamente más difícil que la que hubo en el 2002. Y la del 2002 no duró nada, ¿no? Trajo suba de impuestos, ¿no? Trajo otras cosas que no eran buenas para